10, 5, 10 segundos después de que baja la presión, inmediatamente hay una respuesta del sistema simpático, especial, que hace que la presión vuelva a niveles normales, ¿no? Ahora vamos a ver un mecanismo a largo plazo. Este es un mecanismo que tiene que ver con el funcionamiento de los riñones. Los riñones son los encargados de regular este mecanismo. Entonces, este mecanismo está formado por el sistema renal corporal para el control de la presión arterial. Si el organismo tiene un exceso de líquido, tiene demasiado líquido extracelular, inmediatamente aumenta el volumen de sangre, porque la sangre forma parte del líquido extracelular. Y si sube el volumen de sangre, sube la presión arterial. Si aumenta la presión arterial, inmediatamente los riñones se activan y empiezan a eliminar el exceso de líquido. Y la presión vuelve a la normalidad. ¿Cómo ocurre esto en la práctica? Si yo tengo aquí un litro de agua, un litro de agua, y decido tomármelo al agua en este momento, un vaso tras vaso, lo cambio el agua. ¿Qué va a ocurrir? Ese litro de agua va a llegar al intestino y del intestino va a entrar inmediatamente a la circulación, porque se va a absorber todo el líquido de los intestinos hacia los capilares, de los capilares a las venas, de las venas va a entrar a la circulación. ¿Qué sucedería? Normalmente tenemos 5 litros, más un litro tendría 6 litros, aumentaría 20% el volumen de sangre, ¿no? Eso haría que la presión aumente y podría aumentar la presión ya no a 130, 90, podría llegar a 160, 100, digamos, presión alta, después de que yo tomó esa cantidad de líquido. Pero eso no ocurre. ¿Por qué? Porque ni bien entra el líquido a la sangre, empieza a aumentar el volumen, empieza a aumentar la presión, los riñones perciben este aumento de la presión y empiezan a eliminar el exceso de líquido. Inmediatamente después de que empieza a aumentar la presión, porque la sangre empieza a aumentar el volumen, los riñones, para no dejar que la sangre aumente un volumen muy grande, le empiezan a eliminar. Y de aquí a 10, 15 minutos, ¿dónde voy a estar? En el baño, ¿no? Voy a estar orinando el exceso de líquido. Ese es un mecanismo que funciona las 24 horas del día y que tiene que ver directamente con la ingesta de líquido. Cuanto más líquido tomo, más voy a orinar. Cuanto menos líquido tomo, menos voy a orinar. Incluso los riñones, para mantener la presión arterial, cuando no tomo líquido, vayamos al otro extremo. Hoy día no tomo ni una gota de agua todo el día, ¿sí? Pero sí voy a perder agua por la respiración, por el sudor, por el orinar, por las heces fecales, voy a perder agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a empezarme a deshidratar y mi presión podría empezar a caer más allá de lo normal. Los riñones también perciben esto y empiezan a ahorrar líquido, a absorber líquido, a hacer que se conserve el líquido en nuestro organismo. Dejamos de orinar, en otras palabras, o orinamos
muy poco. Saben pasar que si por algún motivo no han tomado líquido, no han tenido oportunidad de tomar, y si han transpirado porque el día era cálido, han ido poco al baño y las pocas veces que han ido han eliminado pequeñas cantidades de orina, generalmente una orina bien concentrada, una orina bien amarilla, ¿no? Desde que el riñón está concentrando todas las sustancias que tiene que eliminar para eliminar el poquito líquido. En cambio, cuando tomamos mucho líquido, tomamos mucho y la orina es bien diluida, es casi cristalina, tiene un pequeño color amarillento, pero no es tan amarillo como cuando está concentrado. El riñón está utilizando una cantidad más grande de agua para eliminar la misma cantidad de sustancias, de solutos que no nos sirven, que tienen que ser eliminados. Entonces, ese mecanismo renal, líquidos corporales, es el que va a mantener la presión a largo plazo. Eso es encargado de tener todo el tiempo la presión, que tiene que ver con la ingesta y la pérdida de líquidos. Lo mismo sucede con la sal. El riñón regula la cantidad de sodio que hay en el líquido extracelular. Si el líquido extracelular tiene que haber 142 miliequivalentes de sodio, un valor normal, no puede subir el sodio pues hasta 150 o bajar hasta 130. Así consumamos más o menos sodio, porque hoy día no consumir sodio, poco sodio. Y mañana voy a estar invitado a un churrasco, un asado, ¿sí? Que va a estar muy salado, ¿no? Salado por comer 10 veces más de lo normal del sodio, mañana que hoy día. Pero el riñón va a tener la capacidad de mantener siempre los 142 miliequivalentes de sodio en el líquido extracelular. ¿Sí? Entonces, si como mucho sodio, si consumo mucho sodio, el riñón elimina el exceso. Y si consumo poco sodio, el riñón evita que yo pierda sodio por la orina. A estos dos mecanismos, entonces, que ayudan a mantener la presión, se los conoce como diuresis por presión, ¿sí? Que está relacionada con el líquido, con el agua, y natriuresis por presión, que está relacionada con el sodio. Natri, natrium, sodio, ¿no? Bien. Vean, esta es la curva de la función renal. Esta curva de la función renal, la función del riñón, quiero decir, nos muestra la eliminación de orina, ¿sí? En mililitros, ¿no? Por volúmenes y la presión arterial. Si yo como mucho líquido, ese líquido va a entrar a la sangre, ¿y qué va a hacer? Que aumente la presión arterial. Si aumenta la presión arterial, va a aumentar la eliminación renal de orina. Es decir, lo normal sería que una presión de 100 milímetros de mercurio, presión media, 100 milímetros de mercurio, eliminamos un volumen de orina. Si aumenta la presión, ¿ya?, a 200 milímetros de mercurio, voy a orinar 8 veces más de lo normal. Si aumenta a 150, 4 veces más de lo normal. Y si la presión cae a 50 milímetros de mercurio, voy a dejar de orinar. Ya no va a haber orina. Y no va a ahorrar todo el líquido que pueda, va a evitar que perdamos líquido por la orina. Bien, entonces, ¿qué es eso? Estos dos mecanismos, entonces, el de diuresis por presión, ¿verdad?, es el aumento de la eliminación de la orina, ¿no?, la cantidad de líquido que eliminamos. Y la natriuresis por presión es el aumento de la eliminación de la cantidad de sodio. Es decir, que si hoy día
comen poco sodio, ¿sí? Nada de sodio, y prueban su orina, la orina no va a tener un sabor poco salado. Si mañana comen mucha sal, harta sal, y luego prueban su orina, la orina va a estar salada. ¿Sí? Aunque hay una terapia, ¿sabían? La orinoterapia. Hay una orinoterapia que muchas personas practican, y es una terapia de tomar la propia orina, no de la propia orina. Y según los que defienden esta orinoterapia, nuestra propia orina tiene compuestos que nos puede ayudar a mantenernos sanos, saludables, todos los días tenerse sanos. Entonces hay de todo en el mundo, ¿no? Bueno, entonces, está claro. ¿Quiénes entonces van a ser los encargados de hacer la diuresis por presión? Es decir, eliminar el exceso de agua de nuestro organismo cuando ingerimos mucha agua, los riñones. ¿Quiénes van a ser los encargados de eliminar el exceso de sodio, de sal, cuando consumimos mucha sal? También los riñones, ¿no? ¿Y para qué lo hacen? Para que la presión arterial siempre se mantenga dentro de valores normales. Entonces, no solamente son estos mecanismos nerviosos que hemos visto en la anterior clase, sino estos otros también. El mecanismo es una máquina perfecta, como tiene tantas variables intermedias en la vida cotidiana, ¿verdad? Hay también muchos mecanismos que ayudan a mantener la presión alta. Con una presión entonces de 50 milímetros de mercurio, si cae la presión, baja la hipotensión, inmediatamente hay reabsorción de agua. La orina se vuelve seca, ya no se orina, hasta que nuevamente la presión se restablece. Entonces nuevamente empieza a producirse orina. Con 200 milímetros de mercurio, la eliminación de orina va a ser entre 6 y 8 veces más. Eso podría ocurrir si yo, por ejemplo, agarro y pongo un suero a una persona que necesita una solución isotónica, un suero de 1 litro, ¿no? Directamente a la vena en 10 minutos. Imagínense la cantidad de agua que va a entrar, 1 litro más hasta la sangre, va a aumentar el 20% de todo el volumen. Eso puede hacer que la presión se pueda disparar enormemente, pero para evitar eso, inmediatamente los riñones van eliminando ese exceso de líquido que está generando la presión alta, ¿no? ¿Cuáles serían, digamos, los procesos que ocurren aquí? Si yo tomo, o si se inyecta a una persona una solución, en este caso 400 ml de líquido a la sangre, ¿qué es lo primero que va a aumentar? El volumen sanguíneo, ¿no? Después, cuando aumenta el volumen sanguíneo, va a aumentar el gasto cardíaco y luego la eliminación renal de orina. ¿Cómo? Aumenta la presión. Primero, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la eliminación renal de orina, aumenta la presión arterial. Los 3 valores aumentan. Luego, en un momento, como se ha aumentado la eliminación renal de orina, va cayendo la presión, va cayendo también el gasto cardíaco hasta lo normal. Entonces, estos son los que inyectamos en las venas directamente, podría ocurrir una subida así